Pues hola, ¿qué tal? Aquí estamos con otra cápsula para hablar acerca de literatura, acerca de libros, acerca de cómo escribir, bueno, acerca de la palabra. Estas son cápsulas para los alumnos de Tritemius, talleres literarios y para todos los que quieran escucharlas. Nosotros aquí damos un seguimiento a algunos temas que nos preguntan en clase, en las clases presenciales o inclusive en las clases en línea. Pues de repente damos seguimiento a temas favoritos y como el día de hoy no es que sea tema favorito, más bien es que surgió una pregunta de una alumna de Patty, así es que la saludo, aprovecho para saludarla por aquí. Ella está por allá en Los Ángeles y Patty está dando seguimiento a nuestro programa de Tritemius en línea y se encontró en este programa seguramente con una actividad que trata acerca de los símbolos. Al mismo tiempo le tocó seguramente ver un video en donde estamos analizando un cuento de hadas, concretamente el cuento de Sol, Luna y Talía. En este cuento de Sol, Luna y Talía, que lo podrán ver por ahí, ya está subido al YouTube, ella se inquietó, estoy imaginando, porque su pregunta vino a partir de que estaba dando seguimiento al programa y posteriormente ve este video, entonces estoy imaginando que su pregunta va por aquí, porque ella me dice si uno como escritor es consciente de los símbolos que uno utiliza cuando escribimos. Y es una pregunta constante en mis clases. Constantemente llegan, ya sea quienes se están acercando a la literatura por curiosidad o quienes se están acercando a la literatura porque quieren ser escritores o quienes se acercan a la literatura porque son grandes lectores y quieren explorar un poco más de cerca o de la mano de uno que escribe la literatura. Y esta pregunta pues no es una, es múltiple. Mucha gente se cuestiona si a la hora de que interpretamos un texto y salen tantas cosas y salen abundancia de símbolos, si acaso el escritor los planeó, ¿verdad? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿el escritor planea realmente todos aquellos símbolos que el maestro descubre? El maestro o el intérprete o el hermeneuta, ¿verdad? Aquel que está leyendo y extrae significados del libro. Eh, Al principio esta pregunta llegó así como de sopetón y la pregunta me fue hecha a mí no como maestra, me fue hecha como autora porque yo estaba dando clases, pero mis alumnos sabían pues que tengo por ahí algunas obras publicadas y la pregunta no era maestra. ¿Usted cree que todo lo que estamos analizando en esta obra el autor lo colocó voluntariamente? No, la pregunta iba como maestra, ¿usted que escribe coloca voluntariamente todas las cosas que luego alguien descubre cuando lee? Y y ello me llevó a una reflexión intensa acerca de cuántas cosas realmente controlamos. Es decir, nosotros los autores tenemos control absoluto de nuestra creación. No, voy a decir lo que yo pienso. Siempre podrá haber quien piense lo contrario y qué bueno porque lo único que quiere decir es que estamos parados en ángulos diferentes de una misma realidad. Son ángulos diferentes, experiencias diferentes de una misma realidad, pero no quiere decir que uno tenga la razón y el otro no. Alguien puede opinar que sí, que tenemos pleno control. Yo no. Yo pienso que los autores, por supuesto, tienen un control acerca de lo que van a escribir, un control consciente de lo que van a escribir, como es deseo escribir X historia, pero hay un mundo subterráneo, a la manera de un iceberg. Para mí el iceberg es la imagen con la que yo empecé a responder a estas preguntas de mis alumnos y es la imagen con la que yo respondo hoy a Patty. El iceberg tiene una puntita en el exterior que para mí es el consciente y para mí esa puntita es aquello que el escritor
Concretamente, selecciona de la realidad para colocarlo en su obra aquellas estructuras que el escritor decide que va a llevar su obra, aquellas palabras que luego ya en una acción de corregir aquello que escribió en primera instancia, conscientemente hace cambios en ciertas palabras, hace cambios en situaciones. Por supuesto que todo aquello es una acción consciente y más que consciente, porque ya está en la fase de corregir lo que había brotado en un primer momento a la manera de la lava de un volcán. Entonces, sí, esa puntita del iceberg tiene que ver con todo lo que nosotros como escritores conscientemente colocamos ahí y tiene que ver con todo lo que voluntariamente también estamos colocando ahí. Pero por debajo el iceberg es inmenso. Entonces, sucede que lo hemos puesto nosotros, porque es nuestro iceberg. Es decir, todas aquellas cosas que se manifiestan en la obra, bueno, vienen de nuestro iceberg. Que estemos conscientes de aquello o no, es otra cosa. Que estén a la vista de nosotros mismos, porque podrían estar a la vista de los demás. Alguien puede estar viendo, no sé, que nosotros estamos muy influenciados por el folclore, pero podemos nosotros no verlo. Entonces, el iceberg es también para nosotros mismos. Es todo un territorio desconocido que se vuelve conocido a través de la obra. Por eso cuando alguien hace una interpretación o un análisis de la obra, a donde va no es a la punta del iceberg. Obviamente que hay cuestiones que extrae de la punta del iceberg que son demasiado obvias y que el autor mismo tiene sobrada conciencia de que colocó ahí. No obstante, el que interpreta, el que analiza, el que se va a la profundidad de la historia, ese encuentra cosas que están en ese mundo inconsciente del autor, que el autor depositó ahí, tal vez a la manera en que se deposita, en que una ola deposita en la playa algunas conchas, no hay la conciencia, la ola no tiene conciencia, pero la ola arrastra hasta la playa aquellas conchas por acción natural. Entonces nosotros, por acción natural de la vida, arrastramos hasta la playa, que sería la escritura, aquellas cosas del interior que están en nuestro profundo océano mental. Y este océano mental, por supuesto que está formado por aquellas cosas que hemos vivido, que hemos temido, que hemos deseado, que hemos amado, que hemos conocido. Y aquí pues cuenta definitivamente mucho la cultura en la que se mueve el autor. Si un autor se mueve en una cultura patriarcal, aparecerán elementos patriarcales independientemente de que el autor ya haya tomado conciencia de ese hábitat en el que se mueve. Aparecerán esos caminos del patriarcado en sus renglones. De la misma manera, si un autor ha leído, por ejemplo, muchos clásicos, se manifestará la esencia del clásico a través de sus obras. Si ha leído mucha mitología, bueno, la mitología estará ahí presente. Y no es que lo haga con la voluntad de colocar ahí la mitología, lo hace de nuevo como un movimiento natural de su psique a la hora de escribir. Porque la escritura, bueno, es definitivamente una actividad dotada de fuerzas muy poderosas que el escritor muchas veces ignora y que es parte de lo maravilloso de la escritura, ¿no? Lo maravilloso de la escritura es que tú entras a un misterio, entras a ser partícipe de un misterio que luego se vuelve apasionado porque recuerdo en una ocasión que estuvimos en un grupo escribiendo una antología en la que todos los cuentos eran escritos por conejos, ¿no? Es una obra escrita a varias manos.
cada uno de los participantes escribía un cuento de conejo, todos los cuentos desembocaban en un circo, que era el circo, ahí tenían que hacer el gran acto de la escritura. Y yo recuerdo que en el momento en que estuvieron hablando acerca de los demonios personales de cada uno de los conejos, es decir, elegían un conejo para hablar de una X historia y aparecían en automático sus demonios personales. O sea, el conejo era la oportunidad para que saliera de dentro todo aquello que estaba inquietándolos. Y fue muy interesante ver cómo aparecía eso que está en el inconsciente, aparecía en el cuento. Además de que luego comenzaron a aparecer en la realidad multitud de conejos, es decir, bueno, pues que alguien ya llegaba y te regalaba un conejo, que alguien traía un anillo de conejo. ¿Por qué? Porque entonces uno pone atención en aquello que ya ha salido desde el inconsciente hasta la conciencia. Y bueno, también tiene mucho que ver con esto de estar manejando un material que no es absolutamente mío, es decir, que pertenece a esa herencia colectiva que yo recibo como ser humano, el inconsciente colectivo, ese inconsciente colectivo que cuando yo vengo a este mundo me cae como una especie de baño y me impregna de todo lo que ya está ahí en la vida. Entonces el inconsciente colectivo también juega un papel muy importante en todo lo que se manifiesta. De manera que volviendo a la imagen del iceberg, pues todo aquello que está arriba, que es muy pequeñito, muy poquito, que yo controlo o inclusive creo que controlo, eh, es un porcentaje mínimo de aquello que me escribe a mí. Y esta es un poco la parte central de la respuesta a la pregunta de Patty, que si nosotros tenemos control de los símbolos, aquello que yo escribo, aunque creo que yo lo escribo, me escribe. Es decir, me necesita como medio para exteriorizarse, me necesita como medio para fluir de ese interior mudo y silencioso donde el lenguaje todavía no toma forma, me necesita y necesita mi lenguaje y necesita las palabras con las que yo aprendo de aprender el mundo interior. Entonces, pues volviendo a aquel cuento que seguramente fue el motivo de esta pregunta, en donde hablaba yo acerca de que la bella durmiente despierta cuando el niño, su hijo, succiona su dedo y extrae la arista de lino que había quedado ahí clavada cuando tocó el uso. Y yo hago la interpretación de que son los hijos los que nos despiertan. Bueno, pues no es que el autor del cuento, que son cuentos pues antiguos en donde no tenemos al autor porque son cuentos que se contaban a través de las generaciones y se perdieron los autores originales que de seguro fueron grandes sabios. Entonces, a la hora que yo hago la interpretación, seguramente surge la pregunta, ¿quién lo escribió o quién lo contó? ¿Estaba consciente de eso? Y ahí opino, nada más, no puedo asegurarlo porque pues estamos hablando de un autor desconocido y de un tiempo muy lejano, pero yo opino que lo que sucedió en ese momento es que quien diseña, quien crea, quien formula ese cuento, está en contacto directo con su iceberg o inclusive con ese gran mar que contiene el iceberg y se olvida de la puntita que sale fuera del iceberg. Le parece que quiere contar del iceberg, del mar, del océano, del frío, y esos que generaron estas historias entrañables, que ya poco a poco les iremos contando más, están más bien en contacto con el iceberg y el mar que con lo racional. Se colocan en un estado, para mí, mediumínico.
de medium, en donde llegan las grandes respuestas, en donde llegan las grandes inspiraciones. Los griegos le llamaban el daimón o también la musa. Entonces, para los griegos, nosotros teníamos un daimón, que era un geniecillo que nos susurraba al oído, o la musa, que era la que estaba ahí inspirando. No obstante, si nos fijamos en la palabra inspiración, es ir hacia adentro de la respiración, al mundo interior, a que sea el mundo interior el que escribe. Otra vez, el que nos escribe. Y bueno, eh, seguramente, seguramente hoy en día que ya somos hijos de épocas bastante racionales, aunque estemos añorando intensamente la razón de la sin razón, seguramente nosotros que somos hijos del siglo de las luces, del racionalismo, de la ciencia, de Occidente, seguramente para nosotros debe ser un golpe mortal al ego, el hecho de que no tenemos control en realidad de nuestra obra. Porque ¿cómo no voy a tener control? Si yo me senté, yo la planeé, yo diseñé esta estructura y aparte la diseñé conscientemente de que yo deseaba esto. Bueno, ¿por qué mejor no unificamos? En lugar de pelearnos con que si fui yo o fue el inconsciente, ¿por qué mejor no unificar y pensar que somos una unidad creadora? Una unidad en donde la conciencia tiene ciertas facultades para ordenar ciertas cosas y la inconsciencia, que no es la inconsciencia del inconsciente, sino nuestro inconsciente también tiene como funciones ordenar o dirigir a lo mejor estos elementos conscientes. Ahora recuerdo, por ejemplo, que porque estoy dando esa clase también, el poema épico de Gilgamesh. Recuerdo que cuando estudia uno el poema épico de Gilgamesh, nos cuentan que está escrito en 12 tablillas, que hay unas culturas que lo escribieron en 12 tablillas, a la manera de un ciclo, ¿sí? A la manera del ciclo anual, del ciclo solar, 12 tablillas, 12 meses. Como fue escrito hace mucho tiempo y tampoco tenemos datos de los autores, no podría yo asegurar que mi hipótesis, que mi teoría es cierta, pero tal vez este surgimiento de las 12 tablillas es a partir de esas vivencias de ciclos que terminan desembocando en ese 12, que finalmente no es sino el número no como cantidad, sino el número como cualidad. Porque cuando vamos el 12, entonces bueno, pues 12 y contamos 12, estamos desconectados de la profunda mítica del 12. Es decir, el 12 como mito, el 12 como función simbólica. Y ahí, pues definitivamente ahí que ya no está trabajando de nuevo la razón, sino está trabajando todo nuestro mundo interior que desea en un poema épico de la gran aventura humana de aquel héroe solar, necesita manifestarlo de la misma manera que se manifiestan nuestros ciclos anuales en 12, que es diferente también al poema encontrado también en tablillas de arcilla, al Enuma Elish, que por el contrario son 7 tablillas de arcilla y está narrando la creación. Bueno, yo creo que esto de los símbolos es verdaderamente apasionante porque más que ir a buscar los símbolos en un diccionario, a la manera de qué significa esto, yo creo que los símbolos son para vivirlos, para meternos en ellos como en una casa o para meternos en ellos inclusive como en una patria donde se viven ciertas cosas. Entonces, el símbolo entonces está ahí. Nosotros no es que decidamos poner el símbolo. No es que aquí está el símbolo, pues me encanta el símbolo de la crisálida. No, no, no.
El símbolo de la crisálida está dentro de mí y me está urgiendo a mí desde dentro a que yo lo elija. Así es que es una dialéctica mía y del símbolo. Yo estoy viviendo con el símbolo cierta circunstancia y por ello yo elijo la crisálida, por ejemplo, o yo elijo que las tablillas sean 7 tablillas porque estoy viviendo la semana de la creación. Entonces yo vivo la semana de la creación, yo decido un 7 y lo decido, pero lo decido en base a una vivencia interior, el vivir en ese 7 semanal. Y pues no sé si esto sea así o simplemente se viva así, que para mí son cosas muy diferentes, porque la vida es un río que fluye y que puede cambiar de un momento a otro, y en donde un símbolo un día, por ejemplo la serpiente, pudo significar sabiduría, pudo significar regeneración, pudo significar algo positivo, y que ese mismo símbolo, como se va viviendo en el tiempo, se transforme, ¿no? Estaba yo viendo uno de estos videos ahorita acerca del el problema que hay con la escultura de sincretismo, y vi como una mujer estaba muy indignada porque la serpiente estaba cerca de la cabeza de la Virgen. Entonces, bueno, en este momento para esa persona el símbolo de la serpiente y de la Virgen está completamente desconectado ya, pero en sus orígenes el símbolo de la serpiente y la Virgen estuvo íntimamente conectado. Me estoy refiriendo a sus orígenes a la prehistoria, porque hemos encontrado estatuas de diosas y inclusive estatuas en las que el rostro de la diosa es un rostro de una serpiente y está con su hijo en brazos. Eh, por eso, yo creo que vamos a dedicar definitivamente otro espacio, otra cápsula a esto de los símbolos. Voy a ver más o menos qué dudas surgen, qué dudas hay de los alumnos, y trataré de ir respondiendo esas dudas de los alumnos y irlas subiendo, por supuesto, para compartirlas con todos. Pero pienso que es un tema inmenso, ¿no? Un tema muy grande, el simbolismo, el saber si nosotros lo elegimos o somos elegidos por el símbolo. Y donde está presente el símbolo en su mayor potencia, definitivamente, pues es en los mitos. Entonces ya estaremos hablando también de los mitos. Ahí es muy poderoso el símbolo porque el símbolo es protagónico. ¿Sí? No tenemos a lo mejor protagonistas como los que tenemos hoy en día en la literatura, que ya son protagonistas, personajes que van cambiando, que van evolucionando, sino que en el inicio de la literatura, en la mitología, tenemos el símbolo como protagonista, el héroe solar como protagonista, al cual todavía no le vemos las facetas que ya vemos en el personaje que se maneja hoy en día en la literatura. Y bueno, porque ese río fluye, ¿no? Porque ese río va fluyendo y se va moviendo. No sé si habrá quedado para Patti claro, y si no, pues haremos otro video hasta que quede claro. Y si surgen más preguntas, qué maravilla, porque las preguntas son las que nos mueven, ¿sí? Como en la historia del Grial, ¿verdad? Bueno, pues es la búsqueda para responder esas preguntas que surgen, es esa búsqueda, y en esa búsqueda es ese camino en donde no suceden cosas. Y bueno, algo importante también, ahorita seguramente fue el Daimon que me dijo, hey, se te está olvidando. Algo muy importante con respecto al símbolo. El símbolo es, por excelencia, algo que se resuelve del otro lado. Es decir, uno lo lanza, pero el otro lo recibe. Para que se dé la totalidad del símbolo, no se trata solo de que yo lance un símbolo. No, se trata de que yo lanzo, no sé si vieron, bueno, con esto se puede sacar más o menos la edad, no importa. No sé si vieron Shazam, aquella caricatura donde el hermano y la hermana tenían dos anillos que unían, ¿sí? Shazam, tenían, los anillos estaban cortados, y entonces el momento en el que ellos unían los anillos, esas dos entradas de los anillos se unían, en ese momento aparecía el genio Shazam, y ya le podían pedir ayuda, pues porque estaban pasando por alguna
por algún problema, ¿no? Entonces, el símbolo es eso. El símbolo requiere que se unen dos cosas para que aparezca el sentido. Y esos dos elementos que se unen, pues están uno de parte del que lo lanza, lanzas el elemento, por ejemplo, puedo lanzar el elemento manzana, pero necesitamos el receptor, necesitamos quien haya conocido aquella historia de la manzana para que entonces aparezca Shazam y aparezca el sentido de la manzana, ¿verdad? Que no es nada más me voy a comer una manzana que tiene muchas vitaminas y que me va a hacer bien, no, sino una manzana que llega a hacer a tener un encuentro con un texto en donde adquiere sentido aquella manzana, ¿no? O por ejemplo, la caperuza roja. Ya contaremos la caperucita roja. Se me antojó ahorita. Yo creo que les voy a cantar pronto, pronto la caperuza roja para que vean ahí también cuántos símbolos hay. La caperuza roja, que aquí ya tenemos que conscientemente, el cuento nace sin caperuza. Cuando aparece el cuento de la caperucita roja, que tenemos ahí referencias, hay un libro que muy bueno del Fondo de Cultura Económica que se llama La Gran Matanza de Gatos. Ahorita pues no me voy a parar a buscarlo, pero cuando les cuente Caperucita Roja se los enseño. En este libro están las primeras versiones de Caperuza Roja, de la Caperucita Roja, y no aparece ninguna caperuza. O sea, la niña es simplemente una niña a la que mandan a llevarle a la abuela un refrigerio porque está enferma. Pero con el paso del tiempo, cuando se descubre todo lo que el cuento, lanzado como magma primordial, tenía dentro, entonces se descubre que se le puede poner una caperuza roja porque el cuento tiene que ver con esa niña que se convierte en mujer y tiene que ver con esa sangre menstrual. Entonces, una vez que se ha vuelto consciente el símbolo, una vez que el ser humano dice, ah, caray, esta niña que va y se encuentra con un lobo, vamos, es la niña que se está transformando en mujer. Este cuento se está contando para advertir a las niñas. Entonces, hay que ponerle una caperuza roja, ¿no? Entonces, ahí ya entra la conciencia. Podría ser, claro que esto sucedió siglos después, pero aquí ya entra el autor que conscientemente elige el símbolo, pero el símbolo que ya estaba ahí, ¿sí? Coloca el símbolo, coloca la caperuza, el color, para decir de otra manera lo que está dicho en el interior. Pues bueno, al fin y al cabo lo que nos gusta aquí es explayarnos, lo que nos gusta es compartir. No sé si quedó claro, y si no quedó claro, vamos de nuevo, otra grabación con muchísimo gusto para ustedes. Pídanla, pedir y se os dará, ¿verdad? Un abrazo.